Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar sobre la figura del empresario individual, del autónomo, en un vídeo de la serie de Gestorum. Y sí, amigos, efectivamente, hoy vamos con un vídeo de la serie de Gestorum. Vamos a hablar del empresario individual, del autónomo y, bueno, pues que sepas que Gestorum es líder absoluto en el mercado español, dando servicio a autónomos, a sociedades limitadas. Tiene más de 50 profesionales especializados en cualquier tipo de actividad. Tienen clientes en todas las actividades. Te van a ayudar también con la parte laboral, con la parte jurídica y, además, hemos de decir que tienen los mejores precios del sector. También cuentan con una de las mejores plataformas para que no tengas que perder el tiempo en cosas que no son importantes y te puedas dedicar a lo realmente fundamental, que son tus clientes, que es tu negocio. Bueno, pues ya sabes, gestorum.es para cualquier cosa que necesites. Y di que vas de mi parte. Seguramente pues alguna gracia te podrán hacer en esos primeros meses que estés trabajando con ellos. Y ahora sí, nos vamos ya con empresario individual autónomo. Vamos a repasar la forma jurídica. Y es que hablamos del empresario individual, del autónomo, y sabemos ya que es la forma jurídica más común en España. Dentro de ese panorama empresarial español, la figura del empresario individual, que todos conocemos como autónomo, es la forma jurídica más extendida. Según el Directorio Central de Empresas, el DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística, INE, más del 52% de las empresas activas en España están registradas como empresario individual. Esto equivale a más de 1,6 millones de personas que desarrollan su actividad profesional por cuenta propia sin necesidad de constituir una sociedad mercantil. Su simplicidad, la flexibilidad, el bajo coste inicial, pues al final la convierten en la opción preferida para quienes desean emprender una actividad económica sin socios, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería, los servicios personales, la educación, la consultoría y las actividades artísticas. Sin embargo, pues no todo es tan sencillo. La responsabilidad ilimitada y las obligaciones fiscales pues son elementos clave que tienes que tener en cuenta antes de lanzarte como autónomo. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad qué significa ser empresario individual en España, cuáles son sus características principales, qué requisitos de constitución, qué obligaciones legales, qué ventajas y qué inconvenientes y, sobre todo, pues para qué tipo de actividades es más recomendable esta forma jurídica. Y vamos con las características principales. Bueno, el empresario individual, el autónomo, es una persona física que realiza de forma habitual, personal y directa y por cuenta propia una actividad económica con fines lucrativos. ¿Cuáles son las principales características? Primero, importantísimo, no tiene personalidad jurídica propia y eso hace que el autónomo y la empresa son la misma persona ante la ley. Esto produce la segunda característica, responsabilidad personal ilimitada, y es que se responde con todo el patrimonio presente y futuro ante las deudas de la actividad. También como característica, régimen fiscal por IRPF, tributa como persona física en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Gestión directa y autónoma, y es que el empresario toma las decisiones y no necesita órganos societarios. Se puede constituir rápidamente ya que no necesita escrituras públicas ni capital social mínimo. Es compatible con empleados, y es que un autónomo puede contratar trabajadores por cuenta ajena. ¿Y cuáles serían los requisitos para su puesta en marcha? Bueno, constituirse como empresario individual en España es un proceso relativamente sencillo. Se puede realizar en pocos días y con un coste muy bajo, incluso gratuito, haciendo esos trámites administrativos. Vamos con los pasos más importantes para hacerse autónomo en España. Primero, alta en la agencia tributaria, modelo 036, modelo 037. Se presenta el modelo 036 o 037 para darse de alta en el censo de empresarios. Importante, hay que indicar la actividad económica. Esto lo haremos según el epígrafe del IAE. También tenemos que indicar el régimen fiscal y los datos del negocio. Este paso es absolutamente gratuito. Segundo paso, alta en la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos, el conocido como RETA.
El alta debe hacerse hasta 60 días antes del inicio de la actividad. Se realiza a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y, muy importante, te van a obligar a tener certificado digital. Se elige la base de cotización y se aplican, si corresponde, las reducciones, como por ejemplo la tarifa plana. Tercero, licencias municipales, si procede. Para actividades con local abierto al público se debe solicitar la licencia de apertura o de actividad. Bueno, pues esto es un trámite ante el ayuntamiento correspondiente y has de saber que algunas actividades pueden estar exentas o reguladas por declaración responsable. 4. Alta en la mutua colaboradora. Bueno, pues elegir una mutua para contingencias comunes laborales y cese de actividad. A veces esto se incluye durante ese proceso de alta en el RETA. 5. Comunicación de apertura del centro de trabajo. Si se contratan empleados, hay que comunicarlo a la autoridad laboral en los 30 días siguientes al inicio. Obligaciones registrales. Bueno, pues a diferencia de las sociedades mercantiles, el autónomo no está obligado a inscribirse en el registro mercantil, salvo que desee registrar un nombre comercial o marca. En este caso, debe acudir al registro mercantil central para reservar la denominación comercial. También tiene que acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEM, para registro de marcas, nombres comerciales o logos. En cuanto al nombre fiscal, se opera con el nombre completo del titular y el DNI, aunque pueda utilizarse un nombre comercial adicional, diferente. A la hora de hacer las facturas tendremos que poner ese nombre del titular. Obligaciones contables. Aunque las obligaciones contables del autónomo son más sencillas que las de una sociedad, bueno, pues deben cumplirse de manera rigurosa para evitar sanciones. Régimen de estimación directa. Y tenemos el normal o el simplificado. Bueno, pues tenemos que llevar una serie de libros obligatorios. El libro de ingresos, libro de gastos, libro de bienes de inversión, libro de provisiones y suplidos, cuando se trate de profesionales liberales. En la estimación directa normal se exige el libro de ventas e ingresos, el libro de compras y gastos, el libro de bienes de inversión, el libro diario. Régimen de estimación objetiva, los famosísimos módulos. Bueno, solo están disponibles para ciertas actividades y si se cumplen determinados límites de ingresos. En este caso no se lleva contabilidad, sino que se tributa en función de unos parámetros, como puedan ser metros cuadrados, consumo, números de empleados, número de mesas, potencia de la luz contratada. Bueno, exige un control de esas facturas emitidas y recibidas, aunque no se pague por esos ingresos o gastos. ¿Y cuáles son las obligaciones fiscales? El empresario individual tiene una serie de obligaciones tributarias periódicas y van a depender del régimen fiscal que haya elegido y de la naturaleza de su actividad. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Bueno, pues hay una declaración trimestral de pagos fraccionados con el modelo 130 para la estimación directa simplificada, 131 para los módulos. También tenemos la declaración de la renta, que es la declaración anual del IRPF, el modelo 100. Si retiene IRPF a profesionales, pues tendremos el modelo 111 y el resumen anual, que es el modelo 190. Si no estamos exentos de IVA por nuestra actividad, pues el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Tendremos una declaración trimestral, modelo 303, y un resumen anual, modelo 390. También deberemos hacer declaración de operaciones con terceros si facturamos más de 3.005,06 euros a algún cliente o nos factura algún proveedor. Es el modelo 347. Y luego, pues otras obligaciones posibles. Ya hemos dicho retenciones a trabajadores en el modelo 111, 190, operaciones intracomunitarias, modelo 349. También tenemos las retenciones al alquiler en ese modelo 115. Ventajas e inconvenientes de esta forma jurídica. Vamos con las ventajas. Primero, simplicidad. Bueno, los trámites son muy ágiles y hay unos requisitos mínimos. Segundo, bajo coste inicial. No se exige capital mínimo ni notario. Tercero, control absoluto, autonomía total en la toma de decisiones. Cuarto, costes de gestión más bajos que las sociedades mercantiles. Quinta, la opción de una tarifa plana y una bonificación en la cuota de la seguridad social para esos nuevos autónomos. Sexto, flexibilidad operativa. Bueno, tenemos posibilidad de iniciar y cerrar la actividad de manera muy sencilla.
Pero como siempre, no todo son ventajas, también tenemos inconvenientes. Primer inconveniente y más grave, responsabilidad personal ilimitada. El patrimonio personal del autónomo responde por las deudas. Segundo, menor acceso a financiación externa. Los bancos y los fondos pues prefieren sociedades mercantiles. Tercero, percepción de menor profesionalidad o seriedad en algunos sectores ante clientes grandes. Cuarto, menores ventajas fiscales comparado con una sociedad que tributa por el impuesto de sociedades. Quinto, cuotas de autónomos fijas independientemente de los ingresos. Con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales se supone que ya tendría que estar un poquito más alineado, pero en el fondo no estamos hablando de una relación directa entre los ingresos reales y lo que estamos pagando como autónomos. Podemos no tener absolutamente ningún ingreso o ningún beneficio y tener que seguir pagando nuestra cuota de autónomos. ¿Y en qué actividades puede ser más interesante que nuestra forma jurídica sea la de autónomo, la de empresario individual? Bueno, pues hemos de decir que esta forma jurídica sería especialmente adecuada para, por ejemplo, profesionales liberales, abogados, arquitectos, psicólogos, traductores, diseñadores. También para servicios personales, como pueda ser peluquería, estética, masajes, entrenadores personales. También en el comercio minorista, esas tiendas de barrio, comercio local, puestos en mercados. También hablaríamos de pequeña hostelería, pues bares, cafeterías, restaurantes familiares. También para pequeños talleres y oficios. Hablamos de carpinteros, fontaneros, electricistas, mecánicos. También para actividades artísticas, pues fotógrafos, ilustradores, músicos, actores y, bueno, pues docencia y formación, profesores particulares, academias o formación online. No es recomendable para negocios con alto riesgo económico, con elevada inversión o con operaciones internacionales o necesidad de atraer inversores externos. En estos casos, una sociedad limitada va a ofrecer mayor protección jurídica. Pero ¿cuáles serían los costes aproximados de la puesta en marcha? Bueno, pues vamos con los trámites iniciales. El alta en Seguridad Social y en Hacienda, gratuito. Las licencias municipales, bueno, pues varían según el ayuntamiento y el tipo de actividad. Hablaríamos de entre 100 euros a más de 1.000. Honorarios de la gestoría para el alta, entre 50 y 150 euros. Los costes de la seguridad social, esa cuota de autónomos. Bueno, pues desde enero de 2023 el sistema de cotización para autónomos se basa en ingresos reales, que ni son ingresos ni son reales. Y bueno, pues las cuotas oscilan entre un mínimo de 230 euros al mes para tramos de ingresos bajos hasta 500 euros o mucho más al mes para ingresos superiores a los 6.000 euros al mes. Tenemos que tener en cuenta esa tarifa plana para nuevos autónomos. Hablaríamos de unos 80 euros mensuales durante el primer año y, bueno, pues el segundo año también bonificada si los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional. ¿Y cuáles serían los costes de gestión mensual? Bueno, pues la gestoría contable y fiscal entre 45 y 100 euros al mes. Software de facturación opcional desde 10 euros al mes. Así que los costes aproximados de ese mantenimiento anual serían los siguientes. Cuota de autónomos entre 2.760 euros a 6.000 euros anuales. Gestión contable y fiscal entre 540 euros y 1.200 euros anuales. Licencias municipales, si aplica, pues entre 0 y 1.000 euros. Un tema puntual. Declaraciones fiscales, normalmente incluidas por la gestoría. Y el seguro de responsabilidad civil, ponle entre 100 y 300 euros. Esto es algo opcional. Como conclusión, pues como ves, el empresario individual es sin duda la forma jurídica más directa para poder comenzar un negocio en España. Te va a aportar simplicidad, agilidad, autonomía, lo que la convierte en una opción ideal para muchas actividades de pequeña escala en España. No obstante, también supone asumir riesgos importantes, sobre todo por la responsabilidad ilimitada. Y es que antes de lanzarte como autónomo es fundamental conocer bien todas las ventajas, también los inconvenientes de esta forma jurídica. Evalúa el tipo de negocio, el volumen previsto de ingresos, la necesidad de protección patrimonial o el acceso a financiación que pueden marcar la diferencia entre el éxito y un problema financiero serio.
Si estás valorando darte de alta como empresario individual, consulta con un asesor fiscal o una gestoría especializada. Ya sabes, gestorum.es. Asegúrate de cumplir correctamente con todos los requisitos. Y es que una buena planificación desde el inicio pues puede evitarte muchos problemas en el futuro. Y ya sabes que nosotros te vamos a recomendar gestorum.es, que es quien patrocina este contenido. Son los líderes en el mercado español, dando servicio a autónomos y a sociedades limitadas. Se van a encargar de asesorarte y según el tipo de actividad y bueno, pues el resto de parámetros que influyen, te aconsejarán si te conviene más la figura del autónomo, de ese empresario individual, o directamente la constitución de una sociedad limitada o de cualquier otra forma jurídica que pueda ser interesante en tu caso. Así que ya sabes, Gestorum, asesoría líder para autónomos y para sociedades limitadas. Los mejores precios del mercado, claramente son líderes en costes. Tienen la mejor plataforma, te va a permitir no gastar ese tiempo en trámites administrativos y todo de manera muy sencilla, online, para cumplir con tus obligaciones contables, fiscales y laborales. Y recuerda que tienes más de 50 profesionales a tu disposición. Así que visita gestorum.es, te dejo un enlace ahí debajo, puedes pinchar y bueno, pues cuando pidas información, coméntales que vienes de mi parte, que seguramente alguna gracia, algún descuentillo te podrán hacer en esos primeros meses que trabajes con ellos, que ya te digo yo que serán muchos, porque es la gestoría que mejor te puede acompañar en este camino, tanto si decides ser autónomo como si decides ser sociedad limitada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya parecido interesante todo esto sobre la forma jurídica del empresario individual, del autónomo. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en esto de aprender a emprender, en esto de las formas jurídicas, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.